ahorita que estoy terminando con una ficha, como les decía, pues esta semana, que por eso el lunes corrimos la sesión del lunes para hoy, finalizando con esta ficha, pues sí teníamos un trabajo bien fuerte con los aprendices, con los de esta ficha, porque em, habían evidencias que no habían presentado y que, pues digamos, ¿qué pasa? Cuando nosotros terminamos etapa lectiva, pues ya no tenemos más tiempo para poder aceptar evidencias. Entonces tenemos un tiempo límite. El de nosotros era hasta el lunes. Entonces hasta el lunes se podían recibir todo lo que se pudiera y calificar y revisar y ya. Eh, de ahí, pues ya es evaluar con la coordinación qué podemos hacer. Si estos aprendices quedaron por ahí pendientes de evidencias, si se les puede dar otra oportunidad, si se envían a comité y demás. Entonces, pues eso es lo que no quiero con ustedes, que lleguemos a estas instancias y que sigamos así, muy juiciosos. Ya más ustedes, pero en el caso tuyo, que vas ahí muy juiciosa y vas casi que al día con las evidencias. Entonces, pues como que esa que tienes por ahí pendiente, no, no la dejes por allá en el olvido y la puedas, eh, la puedas hacer. Bueno, entonces, Listo. Sí, yo- sí, yo esta semana ya la subo, la que tengo pendiente. súper, listo. Listo. Entonces, vamos a ver la temática del día de hoy. Es un tema que se relaciona mucho con lo que vimos la semana pasada de la metodología de el vecino más cercano. En este caso, pues vamos a ver cómo ese concepto de red logística. La metodología que veamos del vecino más cercano hace parte de un, una, digamos, como una decisión que tenemos que tomar al momento de construir la red logística. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es eso de una red logística. Muchos conceptos pues ya los hemos ido viendo a medida que hemos ido avanzando en las formaciones. Otros de pronto los vamos a ver como nuevos. La intención de la evidencia es hacer pues un proceso de revisión bibliográfica sobre el concepto de red logística y explicar cuáles son cada uno de sus componentes o cuáles son cada uno de los pasos que debemos de hacer nosotros para construir una red logística. Sin embargo, pues para tener como un mayor orden, yo les voy a compartir este archivo de Word donde encontramos como esos ítems importantes para construir una red logística, que es la definición de la red logística, la estructura adecuada para la red logística, la selección del medio de transporte y la normativa aplicada, em, cuál es, digamos, como el criterio de decisión para seleccionar la mejor vía y algunas conclusiones. Entonces, por aquí yo les voy a dejar un caso que se llama Ruta Andina S.A. Acá nos dice qué hace esta empresa, entonces la idea es que ustedes escriban cuáles son, digamos, los puntos que van a conformar esa red logística, cuál va a ser la estructura que van a utilizar, cuál va a ser el medio de transporte y la normativa que van a aplicar, cuáles van a ser los costos y los tiempos que van a utilizar y las conclusiones. ¿Listo? Para que tengamos como esa idea. Entonces, a partir de este concepto, de esto que ustedes van a ver acá como ejemplo, es que pues voy a estar como explicando hoy la temática. Entonces, vamos a empezar a identificar qué es una red logística. Básicamente, una red logística, como lo veíamos en el ejemplo de la semana pasada, de la metodología del vecino más cercano, allí veíamos que había entonces unos componentes que eran un punto A, un punto B y una distancia. Entonces, ese punto A y ese punto B se conocen como nodos, ¿sí? Que son la manera en que se conectan los diferentes componentes de la red. Cuando hablamos de los componentes, entonces hablamos de los proveedores, de los centros de distribuciones, de los clientes, de las empresas. ¿Listo? Entonces tenemos esos puntos. Esos puntos van a estar conectados eh, o va a existir una distancia entre ellos. Esa distancia que existe entre ellos, entonces se debe de recorrer a través de una forma. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa distancia, ese recorrido que hacemos, por ejemplo, por una vía terrestre, entonces aquí es lo que denominamos como los arcos, es decir, lo que une los nodos.
Y por último, pues dentro de esa red logística va a fluir algo, va a fluir elementos físicos, va a fluir información y va a fluir componentes financieros para poder pues que se efectúe ese proceso. Entonces, cuando hablamos de una red logística, hablamos de 3 puntos. Los nodos, que significaría como el dónde, pues dice puntos de actividad donde la carga se detiene o se procesa. El arco, que es el cómo, es decir, las vías físicas y los modos de transporte que se utilizan en la operación. Y los flujos, que es el qué, o sea, qué se transporta por esa infraestructura, que pueden ser físicos y físicos que corresponden a materiales y productos, informativos que tiene que ver con la información que se genera dentro de ese trayecto, generalmente la trazabilidad, y financieros que tienen que ver con los pagos y la facturación que sea. Cuando yo voy a construir una red logística, puedo construirla de diferentes maneras, dependiendo de una matriz que vamos a ver más adelante, que corresponde, digamos, a 2 criterios: el costo del inventario y la velocidad de respuesta que tenemos con el cliente o que el cliente requiere. Entonces, partiendo de esos 2 criterios, el costo de mantener el inventario y la velocidad que se da respuesta al cliente, surge entonces 4 maneras de nosotros construir una estructura de red. La primera, que es, digamos, como la óptima, cuando son empresas no tan grandes y que lo pueden hacer, es construir una red logística centralizada. De hecho, el ejemplo que veíamos la semana pasada, con este caso del vecino más cercano, utilizaba este principio: una red logística centralizada, desde donde se despacha desde un mismo punto a todos los otros puntos que componen la red. Es decir, ese punto intermedio se podría conocer como un CED, centro de distribución, y de ahí entonces se despacha la mercancía a los diferentes proveedores o los diferentes clientes. Cuando, cuando se encuentran empresas que son un poco más grandes, por ejemplo, un D1, entonces un D1 lo que hace es que tiene una red logística descentralizada. Esto es que en diferentes partes donde tiene esta empresa presencia, tiene sus propios centros de distribución. Entonces, la primera es una empresa que tiene un único centro de distribución desde donde se reparte todo hacia todas las partes de sus clientes. La segunda, entonces, es una empresa que tiene diferentes centros de distribución centralizados ubicados en puntos estratégicos. Por ejemplo, un T1. Tenemos otra que, eh, digamos que de cierta manera se comporta como una red logística descentralizada, pero en este caso, eh, un nodo que tiene un centro de distribución que atiende una serie de puntos, también alimenta a un segundo nodo, visto que es otro centro de distribución que va a llevar la mercancía a diferentes puntos. ¿Listo? Entonces, por eso se llama escalonada. Entonces, de un centro de distribución grande vamos a un centro de distribución más pequeño, pero no llegamos desde este centro de distribución grande al cliente final. Y por último, entonces tenemos la red de estructura o la red logística directa, cuando básicamente no tenemos intermediarios, sino que desde el centro de distribución se entrega al cliente final. Entonces, hay un concepto muy importante, que es el concepto de hub logístico. De pronto lo has escuchado, ustedes lo han escuchado, que es básicamente un centro de distribución, un punto estratégico donde no solo se almacena materiales, no solo se almacena inventario. Un centro de distribución no es un almacén. Un centro de distribución es un punto que tiene un almacén, ¿listo? Tiene un espacio de almacenamiento de inventarios, pero que desde allí se realizan otras operaciones logísticas, como el picking, como el packing, como el despacho. ¿Listo? Esto es un centro de distribución. Entonces,
Centro de distribución no es una bodega donde se almacena mercancía. Centro de distribución es un lugar donde se hace una operación logística. Entonces, pues existe una red directa. La red directa, ¿qué ventaja tiene? Pues que se comunica de manera directa, como su nombre lo dice, con su cliente final. Pero al ser así, pues va a suponer a grandes retos, altos costos de transporte, baja ocupación de los vehículos y máxima complejidad operativa. Supón que tú eh, tienes diferentes tipos de productos que manejas en tu distribuidora y lo vas a llevar a diferentes clientes. Entonces, de una distribuidora donde, por ejemplo, vendes productos de aseo, se lo llevas al cliente que compra productos de aseo. De otra, donde vendes productos para perritos, se los llevas al cliente que necesita ese producto. Entonces, vas directo. Esto, pues, genera alto costo porque tiene que ser un vehículo para cada uno de estos puntos. Y segundo, como dice, poca ocupación. Muy seguramente no vas a ocupar todo el volumen que puede transportar tu vehículo con el pedido de un cliente. Por esto, se crean los hubs. Los hubs como un mercado libre, donde en un punto se recepcionan diferentes tipos de artículos eh, de diferentes tipos de artículos, como lo decía. Entonces, por ejemplo, si yo vendo productos para mascotas, vendo productos para el cabello, vendo productos alimenticios, todo eso, yo soy una distribuidora que los comercializa. Entonces tengo un único punto donde centralizo todo, centro de distribución, centralizo todo allí y desde allí entonces despacho los vehículos. Entonces aquí los vehículos van a ir con su máxima ocupación y van a ir recorriendo cada uno de los puntos que tenemos pues de interés para nuestra empresa. Entonces, ¿de qué depende escoger un tipo de red? Una red centralizada, una red descentralizada, una red escalonada o una red directa. Como les decía, depende de dos criterios: el costo de mantener el inventario y la velocidad de respuesta que tenga el cliente. Entonces acá vemos una matriz. Si el costo del inventario es bajo, entonces vamos a poder utilizar una red centralizada o una red escalonada. Es decir, el costo de mantener la mercancía no es tan alto. Si por el contrario, el costo de inventario es alto, entonces lo que más nos funcionaría sería una red directa o una red descentralizada. ¿Listo? Pero también, si la velocidad de respuesta del cliente es lenta, entonces yo puedo utilizar una red centralizada o una red directa. Por el contrario, si la velocidad de respuesta del cliente debe ser rápida, pues voy a utilizar una red escalonada o una red descentralizada. Entonces, eh, esto lo podemos experimentar, por ejemplo, si nosotros somos una empresa muy pequeña, estamos empezando a crecer como distribuidora. Entonces, quizás el tiempo de respuesta que tengamos nosotros para armar un pedido, para negociar y poder llegar al cliente, va a ser mucho más lenta y va a ser mucho más costosa para nosotros que, por ejemplo, un Mercado Libre, que ya tiene una, un hub muy grande donde recibe paquetes y puede entregar a mayor escala. ¿Listo? Y por eso tenemos entregas de 1, 2 días. ¿Por qué? Porque quizás nosotros, si somos una distribuidora pequeña, entonces tenemos que hacer el proceso de solicitud a nuestros proveedores, armar el pedido y enviar. O si lo tenemos, vamos a tener muy pocas unidades y no vamos a poder de pronto suplir la demanda. A diferencia, por ejemplo, de un Mercado Libre que en sus bodegas ya tiene por defecto artículos, por eso es que nos pueden entregar al siguiente día. Entonces así vemos nosotros cómo podemos seleccionar una estructura y eso hace parte del ejercicio por aquí, que nos dice cuál es la estructura más adecuada. Entonces, dependiendo de lo que esta empresa necesite, pues vamos a seleccionar alguna de estas cuatro.
Dentro de los arcos, que veíamos que es la manera como se transporta la mercancía, ¿no es cierto? Los arcos, cómo viaja la mercancía, pues nosotros ya sabemos, esto lo hemos visto muchas veces, que son los diferentes modos de transporte que tenemos: terrestre, fluvial, marítimo, aéreo y multimodal. Y pues sabemos que cada uno de ellos tiene sus características, ¿no es cierto? Para modo terrestre, pues es cuando queremos transportar todo tipo de carga. Tiene, digamos que es el más balanceado porque su costo es medio y su tiempo de entrega es medio, y son los que utilizamos para algo que se llama transporte de última milla. El fluvial, entonces también sabemos, el fluvial y el marítimo se comporta muy similar. Sabemos que nos genera bajos costos, pero los tiempos son los más lentos de todos los modos de transporte y son ideales para transportar toda clase de mercancía a gran escala. Y tenemos el aéreo, que es inverso al fluvial o al marítimo respecto al tiempo. Es el más rápido, pero al igual es el más costoso, que es ideal para transportar productos que sean perecederos, productos que requieran un tratamiento urgente o que sea frágil. Ahora, también recordemos por allá cuando vemos nuestras primeras formaciones que hablábamos de algunas legislaturas, algunas leyes que se deben de cumplir, algunas normativas que se deben de cumplir cuando se va a hacer un proceso de transporte. La primera, la que veíamos nosotros por allá en las primeras sesiones, es la ley 336, que es la que define pues todo el estatuto nacional. La segunda que veíamos era el decreto 1609, cuando hablamos de artículos que son peligrosos, para regular pues el tipo de artículo. Y aparte de ello, pues tenemos de cumplir con dos cosas. Siempre que vamos a hacer el despacho de una mercancía, debemos de registrar esta mercancía en una plataforma que se llama Registro Nacional de Despacho de Carga, porque es donde se genera el manifiesto de carga. Y la segunda es el COMPES 3547, que es eh, la que nos evalúa o nos monitorea el, el desarrollo pues, de estos corredores estratégicos. Entonces es importante. De las cuatro, pues hay tres que siempre se deben de cumplir, ¿no? La ley 336, el COMPES y el Registro Nacional de Despacho. La que no siempre se cumple, pues es la del decreto 1609, porque depende del tipo de mercancía que esté transportando. Si voy a transportar mercancía que es peligrosa, pues debo de tener en cuenta esta normativa. Si por el contrario la mercancía no está clasificada dentro del grupo de peligrosas, pues no lo voy a tener que cumplir. Entonces, ya sabemos que es una red logística, ya vimos las diferentes estructuras que existen para las redes logísticas, ya vimos cuáles son las dos variables que determinan el criterio para seleccionar alguna red o estructura logística. Ya vimos los diferentes modos de transporte que los hemos visto anteriormente. Y por último, entonces vamos a ver algunas técnicas que utilizamos para optimizar la distribución de la mercancía. La semana pasada vimos una, que era la técnica del agente viajero, ¿no es cierto? O del vecino más cercano. Esta es ideal para cuando solo tenemos un vehículo y tenemos que optimizar la entrega de mercancías a nuestros clientes. Esta pues su premisa o su parámetro, como lo veíamos anteriormente, pues era recorrer la mínima distancia. La segunda, entonces ya es un poco más compleja porque es cuando tenemos diferentes vehículos y tenemos que transportar. Entonces, este se llama el problema de enrutamiento de vehículos. Es cuando tenemos múltiples vehículos, múltiples tamaños. Ideal pues para atender una red muy amplia con diferentes eh, tipos de entregas, y en este caso pues se prioriza son zonas. ¿Listo? Son zonas a atender sin excedernos del peso y el volumen. Esta metodología también la vamos a ver más adelante con un ejercicio. Entonces ya vimos estos aspectos, solamente nos queda un último aspecto, que es determinar, cuando estamos utilizando un medio de transporte principalmente terrestre, determinar cuál es, si tenemos la opción de escoger las rutas, cuál de las rutas es la que más nos conviene.
Entonces, esto lo hemos hecho también como cuando se hace un proceso de selección de proveedores. Es una matriz de parámetros, donde, por ejemplo, si tenemos que ir del punto A al punto B, del nodo A al nodo B, a través de este arco, eso tenemos dos opciones, la ruta 1 o la ruta 2. ¿Qué podemos hacer para evaluar cada una de estas dos rutas? Someterlos a tres criterios: a la distancia, al costo y al estado de la vía. Y le vamos a dar pues un peso ponderado. Recuerden que esos pesos dependen mucho de la expertise de la persona que los esté calculando. Es muy subjetivo, pero para este caso, por ejemplo, vemos que le dan mayor peso al costo. La distancia y el estado de la vía tiene el mismo nivel de importancia con un 30%. Entonces aquí básicamente, ¿qué es? Es una matriz de selección muy sencilla que nos permite pues calificar en una escala de 1 a 10 cuál es la mejor opción. Entonces, por ejemplo, en montaña la distancia es mayor, entonces le ponemos una calificación de 9. En autopista, perdón, en montaña la distancia es menor, le ponemos una calificación de 9. En autopista le ponemos una calificación de 5. En peajes, entonces, era como les decía al comienzo, cuando no sea tan bueno le ponemos una calificación mayor, cuando sea mejor le ponemos una calificación menor. Entonces, por montaña pagamos más, por autopista pagamos menos, y respecto al estado de la vía, entonces puede que por la montaña esté mejor que por la autopista, pero al final pues vamos a buscar el que nos dé la mejor opción. ¿Listo? Es una manera como de utilizar una matriz de decisión. Básicamente es una matriz de ponderación de factores que busca evaluar esos tres criterios. Dos opciones de transporte para llegar a al mismo destino, evaluándolo con tres criterios: la distancia, el costo y el estado de la vía. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que se construye, digamos, una red logística, siguiendo estas cuatro decisiones. La estructura que se va a utilizar, el medio de transporte, el cumplimiento de la ley y definir la técnica que se va a utilizar para optimizar el transporte o para optimizar el recorrido de los vehículos en su proceso de transporte. Entonces, con esto ya vimos que era una red logística de nuevo, cuáles son las diferentes estructuras que existen, cuáles son los criterios que se utilizan para seleccionar una u otra estructura, cuáles son los diferentes modos de transporte, la legislatura que existe y la metodología que se puede utilizar para el momento de programar el reparto de la mercancía. Con esto, entonces, ahora sí vamos a volver a nuestro Excel. Y vamos a ver, entonces acá hay un ejercicio, un ejemplo que ustedes pueden leer, donde vamos a decir acá la definición, identificando los nodos, la red adecuada para ese caso, el modo de transporte que se utiliza y las leyes que se deben de seguir, eh, la, la relación beneficio-costo que tuvo más peso y algunas conclusiones. Entonces, esta partecita que está en azul les sirve de guía para que utilicen este ejemplo. Este caso se llama Rutas Andinas. Entonces, esta Rutas Andinas es una empresa que transporta pasajeros, de transporte de pasajeros que movilizar un lote de repuestos de suministro de mantenimiento de su flota de buses, desde el productor de Bogotá hasta su taller central en Medellín, con un máximo de 48 horas. Es decir, debemos de analizar cuál sería la mejor manera de poder llevar esta mercancía. Debe ser entregada en menos de 48 horas, debemos de ir desde Bogotá hasta Medellín, entonces debemos de buscar qué posibles rutas existan, ¿listo? ¿Cuáles son los modos de transporte que puede cubrir esas rutas? ¿Cuál sería el más óptimo? ¿Cuál sería la estructura o la red logística que más le convendría? ¿Cuál sería esa matriz de decisión dentro de las posibles rutas? Y tres conclusiones que podamos encontrar, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer para esta semana.
Pero para la próxima semana, respecto pues al concepto de red logística. Había temitas que ya habíamos visto antes, otros que incluimos nuevos, pero pues así vamos viendo cómo integramos cada uno de los conceptos que vamos eh, adelantando semana a semana nuestras sesiones. ¿Listo? Entonces, no sé, Paola, si quedó claro, si tienes alguna duda, todo bien. No, no todo quedó claro. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, nada, pues vamos a cerrar la sesión. Siempre agradeciéndoles en este caso a ti por la conexión, a los demás que vean este video. Y recuerden, muchachos, entonces ponernos al día con las evidencias que tengamos tanto de ética como de ciencias naturales, que ya son competencias que terminamos. ¿Vale? Siendo más, pues nos veríamos la próxima semana. eh, Deseando realmente que todos estén muy bien, que sus familias estén muy bien, pues sabemos la situación que vivimos esta semana. Entonces, si realmente de antemano espero que si tienen familiares o ustedes fueron afectados, pues estén muy bien y puedan salir, pues vamos a salir adelante. Entonces, nada, les deseo que tengan una buena semana y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao. Gracias, instructor. Chao.